Hola, un gusto saludarlos. Bienvenidos a este streaming. Para los que no me conocen, mi nombre es Jennifer Guadalupe López Cobos. Soy licenciada en Educación Primaria y tengo 20 años de servicio trabajando en escuelas públicas. Estudié una maestría en Psicología y Orientación Vocacional y actualmente me encuentro estudiando mi doctorado en Desarrollo Humano, precisamente por la necesidad de comprender desde una visión más ontológica al ser humano. El día de hoy vamos a platicar sobre un tema que me parece muy importante y complejo. Se trata de la construcción de las identidades indígenas y las desigualdades sociales, abordando desde esta perspectiva el género y la etnicidad, entre otros conceptos que se vinculan con el tema principal. Por lo que te invito a quedarte en esta plataforma para explorar estas ideas y entender mejor las experiencias de los hombres indígenas en sus comunidades y en el mundo. Como primer punto, me parece relevante destacar la importancia de este tema, pues en nuestra sociedad actual no se visibilizan las comunidades indígenas, y mucho menos las identidades masculinas. Esto conlleva a las desigualdades sociales. Por tal motivo considero que es un tema actual y pertinente para estos tiempos, ya que podemos ver cómo se han debilitado los derechos indígenas y los derechos humanos. Un ejemplo que todos conocemos es el caso de la desaparición de los 43 estudiantes en Ayotzinapa. Para iniciar, es fundamental entender qué son las identidades masculinas, indígenas. En el 2018, Salguero nos dice que las identidades masculinas en los pueblos indígenas son procesos complejos y dinámicos, influenciados por condiciones sociales, culturales, históricas y políticas. Esto quiere decir que están en constante transformación y que enfrentan muchos desafíos relacionados con la vulnerabilidad, la marginación y los estereotipos tradicionales. Todo esto dificulta la construcción de una masculinidad plena. Un ejemplo de la construcción de las identidades en las poblaciones indígenas es cómo los roles y las prácticas sociales se aprenden desde la infancia a través de la familia, la comunidad y las instituciones donde se imponen estos estereotipos. Por ejemplo, en algunos grupos indígenas, los hombres son socializados para ser proveedores y líderes en la comunidad, mientras que las mujeres son criadas para cuidar del hogar y de la familia. Desde una perspectiva sociocultural y de género, entendemos que la masculinidad no es una categoría fija, sino por el contrario, es un proceso que se encuentra en constante construcción, influido por varios factores como la etnia, la historia, la clase social y el contexto. Por lo que la construcción de las identidades masculinas y femeninas en las poblaciones indígenas está influenciada por las tradiciones, los roles sociales y los valores culturales propios de cada comunidad. Además, en muchas comunidades indígenas, estas identidades están estrechamente vinculadas a su cosmovisión, sus rituales y su organización social. Por lo que cuando consideramos las diferencias entre hombres y mujeres, desde las sociales hasta las culturales, entonces podemos decir que la perspectiva de género nos permitiría analizar y comprender las particularidades de cada uno, así como también nos debe ayudar a entender los conflictos que enfrentan con las instituciones debido a su lengua o burocracia y en general en su vida cotidiana. Todo esto con el fin de eliminar las desigualdades, para después promover políticas y acciones que aseguren la equidad de oportunidades y derechos para todas las personas independientemente de su género. Uno de estos ejemplos lo mencionan Torres y Miranda en el 2020, en el que comparan las políticas públicas de Brasil y México, en el que aunque han establecido marcos normativos y programas para promover la igualdad, los resultados en términos de rendimiento escolar y reducción de brechas sociales y de género son muy limitados, puesto que la evidencia muestra que existe una brecha entre lo que se dice en las leyes y lo que sucede en la realidad social y educativa. En este sentido, aunque en la realidad estas iniciativas y políticas parecen estar muy lejanas, ya que debido a la globalización, los estereotipos occidentales sobre la masculinidad han influido mucho en el mundo, por lo que esto afecta directamente la visión de la masculinidad indígena, ya que los hombres indígenas experimentan dichos procesos bajo condiciones de desigualdad, discriminación, pobreza, entre otros, como la etnia. Como menciona Seiler en el 2000, incorporar el concepto de etnia permite confrontar la concepción
biologicista de los estereotipos de género que sostienen el universalismo del sujeto occidental, que se representa blanco, europeo y heterosexual. Esto me lleva a cuestionar qué es la etnicidad. Digamos que este concepto se refiere a un conjunto de características compartidas por un grupo de personas que los identifica como una comunidad distinta basada en aspectos como lengua, cultura, tradiciones, historia y, en algunos casos, rasgos físicos. Un ejemplo de la etnia y la desigualdad se da en Brasil, en donde las poblaciones blancas y amarillas tienen ingresos superiores a la media, mientras que las poblaciones negras e indígenas enfrentan menores ingresos y menor participación económica, especialmente en las mujeres. En México, las mujeres indígenas muestran mayor participación económica, si tienen mayor nivel educativo, aunque aún enfrentan brechas por edad y habla indígena. A partir de comprender qué es la etnicidad y de cómo se construyen las identidades masculinas indígenas, es necesario reconocer que ser un hombre indígena puede ser difícil debido a las desigualdades sociales, económicas y educativas que enfrentan estas comunidades. La discriminación y la exclusión laboral, así como las brechas en acceso a la educación y recursos, dificultan la participación plena en la sociedad y en el mercado laboral. Por lo que hoy en día es muy importante darles voz y reconocimiento a los hombres indígenas, pues la invisibilización y la falta de valoración social impacta en cómo construyen su identidad. Por consiguiente, es vital promover su reconocimiento para avanzar hacia una sociedad más justa, plural y respetuosa de las diferencias culturales. Para finalizar, puedo decir que estas identidades, que pueden considerarse inexistentes, se enfrentan a múltiples desafíos, incluyendo la vulnerabilidad social, la marginación y la dificultad para expresar emociones. Por tal motivo, la perspectiva de género y enfoques interseccionales son fundamentales para comprender a nuestra sociedad dentro de la pluralidad, promoviendo el reconocimiento, la igualdad y el respeto por las diferencias culturales y de género en contextos de desigualdad y sobre todo de discriminación. Todo esto nos lleva a una conclusión importante. Las desigualdades en nuestro país son profundas y requieren enfoques más integrales y multiculturales en las políticas públicas. Por consiguiente, la lucha por la justicia social y la igualdad no solo pasa por las leyes, sino pasa por los cambios reales en las condiciones sociales, educativas y económicas de las poblaciones más vulnerables. Por último, solo me queda agradecerles por acompañarme en este streaming. Espero haya sido de su agrado y no olvides seguirnos para más conversaciones sobre cultura, género y sociedad. Hasta la próxima. Chao, chao.